Dios les bendiga, bienvenido a todos. Esta tarde, casi tarde, es temprano todavía. Aquí son las 11:15 a.m. Bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Cristo y las ventas. Cristo y las ventas en el templo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, el Señor de amor, el Cordero de la Gloria, el Cordero inmolado, el Cordero crucificado, el Cordero resucitado, entró al templo un poco antes de ser crucificado. Entonces vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Para saber de Jesucristo hay que tener una Biblia y hay que leerla para que así no nos vengan a decir lo que creen, lo que piensan de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13-16. Capítulo 13, Juan capítulo 2, verso 13 al 16, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, porque esta fiesta fue dada al pueblo de Israel. Entonces la celebraban los judíos. Ahora la celebra la iglesia, que es conocida más a nuestro lenguaje castellano como la Semana Santa. Pero de Semana Santa pues no tiene nada de santa. La gente se va a bañar desnuda y ahí se van a los parques, se van a comer asados, pues no tiene ya nada de santa. Pero hasta hoy Israel celebra la fiesta de las Pascuas, pero según el Antiguo Testamento. Entonces sigamos en lo que estamos. Y subió Jesús a Jerusalén, y porque allí era donde estaba el templo, y lo que habían en los demás lugares eran sinagogas. Entonces veamos: y halló en el templo y a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Estos cambistas eran cambiadores de moneda, así como cuando usted cambia el dólar a pesos chilenos, no sé cómo se dirá en Chile, lo cambia a pesos mexicanos, los cambia en esterlina en otros países, en España lo cambia a euro, así. Entonces habían allí esos señores que eran cambistas, pero eran unos tremendos ladrones mañosos. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Quién hizo el azote de cuerdas? Ese Jesucristo de amor, ese Jesucristo que nadie cree que puede enviar Jesucristo a alguien al infierno. Bueno, y ahora el infierno también es un tema del que se molestan que se hable de ese tema. El que tiene miedo que se hable del infierno es porque de verdad anda bien mal. Es porque sabe que tiene cosas escondidas allí, que Dios sí se las conoce, y por eso no les gusta que hablen del infierno. Entonces veamos. Y haciendo un azote de cuerdas, Jesucristo hizo el azote de cuerdas. No vino un ángel a hacérselo, que Jesucristo hubiera dicho: aparezca aquí Gabriel, aparezca Miguel Arcángel, aparezca, y hubiera llamado a Rafael, a alguien. No, nadie se lo vino a hacer. Porque como dice la Biblia, Jesucristo vino a servir y no ser servido. Ahí se conoce un verdadero siervo de Dios, que no anda buscando que lo anden sirviendo para todo, hasta para alcanzarle un simple papel. Jesucristo dice que se convirtió en el servidor de todos. Entonces, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Mire, Jesucristo echó a todos. Nada de que usted es mi hijo preferido, mi hija preferida, usted es mi consentido,
que a usted si yo lo dejo allí adentro en el templo para que vea lo que voy a hacer. Dice que a todos esos vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, y no que todos esos animalitos eran para ofrenda. La ofrenda es otro tema, que no solamente porque le llevan una ofrenda al Señor, quiere decir que el Señor va a recibir esa ofrenda. Mire, los echó a todos, sin excepción, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, las dejó patas arriba. El carpintero de Belén, que sabe hacer esas mesas, esas sillas, que sabe hacer esas puertas, que quiero entrar ahí algo más, pero me voy a desviar del tema central, me voy a desviar, porque ahí hay algo que hablar acerca de nuestro Señor como el carpintero de Belén, el carpintero de Nazaret, el carpintero de Judá. Dice aquí que volcó las mesas, el mismo que creaba, hacía esas mesas, las lijaba y las dejaba tan lindas, también las volcó, también las puso patas arriba esas mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. No dijo, sí, tráiganme las ofrendas, tráiganmelas. Las rechazó, dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre con P mayúscula. Vea usted que aparece con una P mayúscula y una P minúscula, porque está hablando del Padre excelso, del Padre celestial, y dice que le dijo, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Si nuestro Cristo hoy en día entrara a todos los templos, iglesias que se hacen llamar iglesias y que no llegan a templos sino que a sinagogas, ¿cómo las encontraría Cristo? ¿Cómo las encontraría el Señor a todas esas iglesias? ¿Cómo encontraría el Señor todos esos altares? Por más perfumados que se suban arriba, con más que lleven sus mejores trajes, sus mejores calzados. Puedes llevar calzado de piel de tejón, como el Señor habla allá en el libro de Ezequiel, donde dice, estabas desnuda, te encontré en el camino, no estabas lavada, no te habían pasado aceite ni sal. Pero yo te limpié, yo te purifiqué, creciste y te vestí. Y ahí dice el Señor cómo vistió a Israel. Ahí dice el Señor cómo la vistió hasta el grado de llegarle a poner calzado de tejón, que es una piel cara y muy estimada. Calzado de tejón llevaba, porque el Señor la había vestido, pero se prostituyó. Semejante hoy también que iglesias el Señor las levantó de la nada. Iglesias donde el Señor bendijo a todos, donde los levantó de la miseria, los levantó de la pobreza, los levantó de la escasez. No eran reconocidos, estaban en el anonimato. Las personas no creían en ellos. No creían las personas en ellos, pero el Señor, cuando alguien viene a los pies del Señor, el Señor le da vida y lo levanta, y no solo eso, el Señor también lo prospera, porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Pero sí hay algo en que nuestro Señor Jesucristo está en contra. Y el Señor Jesucristo está en contra que su casa de oración la hagan un mercado. El Señor Jesucristo sí está en contra de eso y está en contra de la injusticia. Porque Él, no solo recordemos que es amor y es salvación, y es caridad y es compasión. Jesucristo no le agrada a la injusticia, y cuando dentro de su casa de Él empiezan a hacer injusticia,
empiezan a hacer lavado de dinero, empiezan a comercializar dentro de la casa del Señor, más cuando el Señor les bendice, pero quieren más de la bendición que Dios ya les dio, como estaban los cambistas, que le aumentaban, aunque estaban dentro del templo, no estaban como Leví, como Mateo, cuando el Señor lo encontró allá, como un recaudador de impuestos. Pero Mateo sí renunció a su trabajo, donde él le robaba a los mismos hermanos de él, porque ese era su trabajo. Era cobrar el impuesto para los romanos, y pues él podía tomar una pequeña parte de él. Pero no así en la casa del Señor. No así dentro del pueblo de Dios, donde Dios ya bendijo a algunos, donde Dios ya les dio casas, donde Dios ya les dio negocios, donde Dios ya les permitió crecer. Pero dejaron de amar al Cristo de Nazaret, dejaron de amar a ese carpintero, dejaron de amar al Cordero de Gloria, al Cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario. Y se volvieron amantes del dinero y de la vanidad y de los lujos. No estoy hablando de la vanidad, que si usted se pinta, se pone aretes, no se pone aretes. No ese es el tema hoy. Sino que hay una vanidad oculta. Hay una vanidad que se esconde bajo grandes vestidos largos. Hay una vanidad que se esconde tras corbatas y tras sacos. Puede llevar el mejor saco, tuxedo, puede llevar el mejor tuxedo, puede llevar el mejor vestido, el mejor abrigo. Puede llevar allí, pero ¿de qué sirve si adentro se está escondiendo una vanidad que dejaron de amar al Cristo de Nazaret, el que les rescató, el que los llamó y los puso dentro de sus atrios para servirle al Señor, y estando adentro de los atrios del Señor cuando no eran dignos de ser llamados allí, porque dice el libro de Romanos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y no hay nadie que puede venir a jactarse, a decir que era lo suficientemente limpio para que estuviera allí como un sacerdote arriba del altar, porque dice el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos confronta. Es la palabra del Señor, no es la doña Menganita, el don Menganito que nos viene a confrontar, porque el don Menganito y la doña Fulanita también es pecadora, también peca, también miente, también falla, como todos, pero con la diferencia que tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Cristo de poder, tenemos al Espíritu Santo, donde podemos ir para que nos perdone y para que nos llene de Él, y no estar cometiendo las mismas faltas. No estar haciendo lo mismo todo el tiempo, porque el Señor quiere que seamos un pueblo sabio, un pueblo entendido. Entonces, no he terminado. Dice aquí, y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Iglesias, templos donde ya la presencia de Dios no está ahí. La presencia del Espíritu Santo no visitas esas sinagogas, porque los que se han convertido en una sinagoga de Satanás. Allá dice el libro de Apocalipsis que hay una iglesia que sabe reconocer quiénes son los apóstoles y los enviados de Satanás. Y no era una iglesia que tenía gran multitud de personas. Y allá hay una iglesia donde el Señor le dice que está allí la serpiente donde se sienta, que es una sinagoga, que se ha convertido en una sinagoga de Satanás. Allí le habla el Señor, y si no me cree, a mí no tiene que creerme, sino a la palabra de Dios y a la Biblia. Vaya al Apocalipsis, y allí dice que había una iglesia
donde estaba sentado el mismo Satanás, que se había convertido en una sinagoga del diablo. Que allí no estaba el Cristo de la gloria. Allí ya no había compasión, allí ya no había amor, allí ya no había caridad de Dios. Allí ya no había justicia de Dios, sino que se había convertido en un nido de víboras, donde abunda el pleito, donde abunda el celo, donde abunda el reniego, donde abunda la queja, donde abunda el robo, donde abunda todo lo malo, distorsionando la palabra de Dios. Que usted diezme usted ofrende, diezme en este ministerio, en este remanente, que usted siembre aquí. Y se empiezan a pelear porque no lleve los diezmos para tal iglesia, no envíe los diezmos para su país, déjelos aquí. Todos los diezmos y todas las ofrendas, déjelas aquí. No los envíe para allá, no las mande para allá, porque quieren vivir cómodamente, porque quieren vivir a lujos y a expensa, a costa de la lana de las ovejas, porque dejaron de amar a Cristo y empezaron a poner la esperanza en el don dinero, empezaron a poner la esperanza en el demonio Mamón, empezaron a prostituirse. Y no les gusta que se pronuncien estas palabras de prostitución ni de perro. No quieren esas palabras, aunque la Biblia los diga y aunque el Señor Jehová confrontaba así a Israel en el tiempo antiguo. Porque cuando ya empiezan a prostituirse con el dinero, empiezan a prostituirse con el demonio Mamón, con esa avaricia desmedida, por más que pase, cante, cante y cante y cante y cante, el Señor no recibe esa alabanza. No la recibe, aunque dé gritos cuando está orando, aunque así pegue tremendos gemidos que puede decir que son del Espíritu Santo, que está gimiendo en el Espíritu. Pero si el Señor ha visto, el Señor ve esa avaricia, el Señor ve que ya vieron la casa del Señor como un negocio, como un business. El Señor Jesucristo a la edad de 12 años dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Cuando estuvo con los sabios de ese mismo templo. Pero Jesucristo nunca anduvo haciendo negocios. Dígame usted cuál era la compañía que Cristo tenía para empezar. Dígame usted en la historia, a ver, aunque así traigan tremendos eruditos actuales que hay y que todo eso. Dice la Biblia que el ministerio de Jesús fluía económicamente por caridad de unas mujeres que menciona la Biblia. Escuche, pero Cristo nunca le anduvo pidiendo, exigiendo el diezmo y diciendo es obligatorio. Nunca Jesucristo anduvo diciendo toma este sobre, siembra en este sobre y me traes este sobre, y cuando traigas este sobre recibe tu milagro, recibe tu unción. Jamás, nunca. Jesucristo ponía las manos sobre los enfermos. Por eso Jesucristo, aparte de ser Dios en la tierra, él en el momento instantáneamente que ponía las manos, ahí las personas recibían el tremendo milagro creativo que solo nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo podía hacerlo. No como este montón de jayanes hoy en día. No como este montón de gente jayana que tenemos hoy en día. Que cuando se cae la persona al suelo, la mujer se cae al suelo, el muchacho se pone al suelo, que más rápido pónganle la cámara enfrente. Son unos mentirosos, hipócritas, ladrones. Ladrones queriendo robar la gloria de Dios. Pero la misma palabra los deja. La misma palabra los deja al descubierto. Que son mentirosos, porque cuando le llevan una persona verdaderamente endemoniada, cuando le llevan al verdadero epiléptico, yo sé de lo que yo le hablo.
Le sé de lo que le estoy hablando. Cuando le llevan a un verdadero epiléptico que tiene verdaderos ataques, son incompetentes. No tienen la verdadera unción del Espíritu Santo de Dios, porque su negocio, su business es don dinero. Su negocio, su oficina de ellos no es una oficina profética. No es una oficina de evangelismo, sino que es una oficina de mercaderes. Así lo dice la Biblia. Y aunque les hagan tremendos, aunque les agarren los estadios a esta gente, aunque les rebosen y exploten esos estadios de gente, allí no hay presencia del Espíritu Santo de Dios. Allí no hay milagros como los hacía Cristo en aquel tiempo. Y Cristo es Señor hasta hoy en día y siempre lo será. Y para Cristo no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Te puede levantar de allí de la cama donde estás. El Señor puede sanarte esa llaga que hasta ahora nadie te ha podido sanar esa llaga. El Señor sí puede sanarte las úlceras. El Señor sí puede. El Señor sí puede sanarte si a Él le place. Pero si llamas a uno de estos charlatanes, patanes, más enfermo vas a quedar. Más enfermo, más peor vas a quedar. Vas a quedar más aturdido porque es gente que anda muy contaminada espiritualmente. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de Jesús llevó a sacar a todos aquellos mercaderes, como va a sacar el Señor hoy en día. Todos esos mercaderes, hombres y mujeres que andan negociando con la palabra del Señor, diciéndole a las personas: si ofrendas de más de $100, el Señor te va a hacer el milagro. ¿Sabe qué? Dese la vuelta cuando alguien le diga así y sacuda sus pies. Dese la vuelta y sacúdase y dígale: yo me aparto del juicio del Señor. Me aparto del juicio donde tú vas a estar. Ahí no voy a estar yo. Y dese la vuelta y sálgase de esos grupos. O sálgase de esas sinagogas del diablo. Sálgase de allí. Porque el Señor Jesucristo de Nazaret sí tiene toda la autoridad y tiene todo el poder de sacar, de limpiar, de purificar el templo, de purificar las iglesias. Entonces dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo estaba hablando no de esos templos que se construyen de paredes, de bloque, donde quieren hasta dejarlo sin comer a usted con tal de que usted esté dando para esos templos. El Señor Jesucristo estaba hablando de su iglesia. El Señor Jesucristo estaba hablando del gran pueblo de Dios, del gran pueblo que Él iba a levantar a nivel mundial, que hasta ahora la iglesia del Señor no solamente está aquí en Estados Unidos, en México, en El Salvador. Ay, que allá en mi país son más espirituales que aquí. Ay, que allá en el otro país. No, la iglesia del Señor, el Señor tiene pueblo. Tiene pueblo en Estados Unidos, tiene pueblo en México, tiene pueblo en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Y usted puede ver iglesias que pueden explotar de gente, pero no porque usted los ve que son megas iglesias. Quiere decir que allí todos van para el cielo. No quiere decir que porque usted ve una iglesia de 5,000, de 10,000 personas, de 20,000 personas, no quiere decir que ya todos tienen boleto para el cielo.
Porque el hombre le gusta crear membresías, pues al cielo no se va ni por membresías, ni cuantas ofrendas usted dé, ni porque tenga el mejor templo. Allá el de Esquipulas puede ser el famoso, allá que emigraban del Salvador, emigraban allá al Esquipulas, al Cristo Negro que le llamaban. No sé si eso todavía existirá, yo no sé, pero yo escuchaba allá cuando decían que iban allá a pedir un milagro hasta allá, todo eso. Cuando el Señor le dijo a la samaritana que venía a la hora donde íbamos, donde los adoradores iban a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ya no tiene usted necesidad. Voy a ir hasta allá, donde está el Cristo Negro, o voy a ir hasta allá, porque allá sí hay presencia de Dios. ¿Por qué no hay presencia allí en su ciudad? Y si no hay presencia de Dios allí en su ciudad, sea usted el primero en empezar a clamar a Dios, empezar a orar a Dios, y usted verá lo que Dios empezará a hacer en su comunidad, en su ciudad, en su país. Usted verá lo que el Señor empezará a hacer. No vivamos a la sombra de doña fulana, de don fulano. ¿Sabe que el Señor siempre combatió la tremenda idolatría del pueblo de Israel? Semejante es así ahora la iglesia del Señor. ¡Ay! Vamos allá donde está doña fulana, don fulano, y toquémosle la mano, toquémosle el vestido, Solo Dios conoce. Solo Dios conoce lo escondido que usted y yo no conocemos. Vivimos tiempos peligrosos. Es mejor que por nuestra propia cuenta le pidamos al Señor con fe. Es mejor que nosotros le pidamos al Señor y no poner la mirada en el don fulano, en la doña fulanita. Dice, y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Mire cuánto tiempo los judíos, porque querían un lujo de templo. Así hay gente que quieren un tremendo lujo de templo para después estar diciendo, ay, tenemos un templo que nos costó $400,000. Ay, que el terreno allá de la iglesia nos costó $1,000,000 estadounidense. Y con esto no quiero que vaya a decir, ay, esa hermana que envidiosa es. Y no, dígame cuál es el templo que Jesucristo construyó. Porque el verdadero templo de Jesucristo no es levantado por ladrillos, por bloques que se van a enmohecer, sino que el verdadero templo de Dios está constituido por personas. ¿Está usted ahí? ¿Estamos ahí en ese templo? Porque usted puede estar allá, un templo muy bonito, silla reclinable, aire acondicionado. Ay, que don fulano es como ahora está de moda los apóstoles, que don fulano es mi apóstol. Como ahora también hay mujeres apostolas, yo no sé ni cómo llamarles, que también se ponen de apóstol. Ay, que estoy bajo la cobertura de la doña Sutanita. ¿Qué sabemos nosotros de la doña Sutanita? Nosotros no sabemos nada de la doña Sutana, que dice que es apóstola, que es pastora, que es reverenda, que es profeta, que es atalaya, que no es. Mis hermanos, y usted puede estar allí cuando el Señor nos deja reflejado en la Biblia que Él nunca vino a levantar templos ni denominaciones. Así como Pablo, díganme Pablo, Pedro, el apóstol Pedro, que lo ponen como el primer papa de Roma. ¿Cuál fue esa iglesia de ladrillo que hizo? ¿Cuál fueron esos templos lujosos? Esos templos y catedrales que usted ve tienen historia. Los apóstoles, ni Cristo ni los apóstoles anduvieron levantando esos tremendos templos.
Hay iglesias donde tienen a los hermanos y a las hermanas que sin ofrendas para que compremos este local, esta casa, este terreno, este templo, hasta lo amenazan. Que ella es un ladrón que no va a ir al reino de Dios y todas esas cosas. Y los hermanos como no quieren estudiar la Biblia, leerla, creen todas esas tremendas falacias y blasfemias contra el Espíritu Santo de Dios, porque los apóstoles nunca anduvieron diciendo vamos a recoger para un templo, vamos. Las iglesias empezaron en casas y después por la persecución fueron a las cuevas, a lugares donde no los vieran. Ahora tenemos una iglesia muy vanidosa, una iglesia soberbia, una iglesia que se alaba en lo material. Pero de Dios está muy lejos del Señor. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, no de esos templos que al haber un terremoto, un tornado, adiós templo, adiós. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había hecho. Tremendo, porque hasta que Jesucristo resucitó, entendieron esta palabra. Que el Señor nos dé el entendimiento y la sabiduría que necesitamos de parte de Dios para comprender su palabra y no para que nos anden mintiendo y no para que nos anden chantajeando. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Mateo 23:13. Bendito sea el nombre del Señor. La escritura leída encontramos haciendo un azote de cuerda para usarlo en contra de los que habían cambiado el significado de la adoración. Porque ahora adoración le llaman poner un montón de speaker y que esté por ahí saltando una chamaca por ahí, corre por aquí. A eso le llaman adoración. Apáguenle todos los speakers y todos los instrumentos. A ver si de verdad es una persona de adoración. Dice, contra los que habían cambiado el significado de la adoración a Dios por el mercado. ¿Cuántos discos voy a vender con esta música? ¿Cuántos views voy a tener en YouTube, en Facebook? ¿Cuántos? Y por allá les llega el cheque de YouTube y de Facebook. Porque ya no dependen de Dios. Ya no dependen, aunque digan que son las bendiciones de Dios. No es así. Se valen del nombre de Dios. Se agarran del nombre de Dios. Se enganchan del nombre de Dios. Pero de quién están recibiendo no es de Dios. Es de YouTube y es de Facebook. Y si están en TikTok, de TikTok también. Entonces dice, venden por aparecerse a cantar en ciertos lugares. Otros hasta venden tickets ya. Pastores que venden tickets para irlos a escuchar, para irlos a quedar en sus mensajes humanitarios, sus mensajes psicológicos de psicología. Si usted ha estudiado psicología se va a dar cuenta cuando alguien le está hablando a usted un mensaje de psicología. Dice aquí, cambiaron la adoración a Dios por el mercado. La finalidad del templo era ir a adorar a Dios con devoción y respeto, honra y honor. Pero en estos tiempos habían perdido el significado de adoración por el comercio. Ya a ellos no les importaba la adoración. Gente que no entra a los mensajes, a la palabra de Dios, porque ellos lo que quieren es ir allá a tocar, a cantar, que le den su ofrenda y luego chao, nos vemos porque ahora vamos para otra iglesia allá a cantar, a tocar. Pero de palabra de Dios no quieren.
No se postran a orar igual que los otros hermanitos. Y los hermanitos tontitos allí, llenándole las alforjas de dinero a esa gente tan sinvergüenza y ladrona. Dice aquí, ya a ellos no les importaba la adoración, lo que a ellos les importaba era el comercio, la ganancia que iban a tener en la celebración. Hay 15 años en la iglesia, va a llegar tal grupo allí. Ay, van a llevar un cantante o una mujer cantante que cante parecido a un cantante allá del mundo para llamar atracción. Dígame usted cuándo Jesucristo de Nazaret anduvo haciendo esa pantomima. ¿Cuándo Jesucristo de Nazaret anduvo haciendo esas cosas? ¿Sabe por qué se dan todo eso? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. Porque donde hay presencia del Espíritu Santo, ahí va a haber oración, adoración y va a haber palabra. Palabra de Dios, porque Cristo dijo, mi casa será llamada, ¿casa de qué? ¿Casa de mercadeo? ¿Casa de hacer conciertos? Ver un hombre allí con el pelo todo chirizo, espantado así, canta, y le da unas cosas allí que si usted tiene discernimiento, se va a dar cuenta de lo que se está moviendo allí. O una muchacha allí y frenéticamente que corre por aquí, corre por allá, bla, 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 bla. Pero no está en oración. No es una persona sujeta a Dios. Para ellos lo importante eran las ventas. Para estos que estaban en el templo eran las ventas. Igual hoy es lo mismo. No ha cambiado esto. Entonces, vamos a ver una parte aquí donde dice, le voy a leer Isaías 56, 7, 11, si ha llegado conmigo hasta aquí. Es importante que volvamos al principio de las cosas. Dios, hablando a través del profeta Isaías, dijo, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. De nuevo el Señor dice que su casa es de oración, no de gente que va a platicar, que va allá a pasar el rato porque están aburridos, están aburridas en la casa. Entonces vamos allá a la iglesia a ver. La casa del Señor no es para eso. No es para gente irreverente, para gente que llega a la iglesia como ir a la piscina. Ay, no, libre albedrío, que esto y lo otro. El Señor dice que su casa será llamada casa de oración. Entonces dice, y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque en mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Casa de oración será llamada para todos los pueblos y estará allá en su sagrado monte. Ya no va a estar por allá y por aquí, donde les permiten toda su irreverencia, toda su jallanada, toda su malcriadez, toda su maleducación, llegar a la casa del Señor como le da la gana. Si quiere llega en licra, si quiere llega hasta en tanga, en bikini, y que nadie le puede decir nada de nada. Vamos a ver qué te va a decir Cristo. Si es que acaso un día llegas allá arriba donde Él, vamos a ver qué te va a decir el Señor. Y si no, pues nunca lo vas a ver, tan solo por la desobediencia. Dice aquí, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid y devorar. Sus atalayas, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Sus atalayas ciegos son, porque no le hablan al pueblo de Dios lo que deberían de hablarle. ¿Por qué los atalayas están ciegos? Porque están dejando de buscar al Señor y están poniendo más la mirada en el comercio, en el dinero. ¿Cuánto va a sacar?
A usted que no le importe si saca o no saca, pero si usted depende de Dios, Dios verdaderamente le va a proveer a usted. No quiere decir que hay que ser haraganes, porque a Dios no le gusta la haraganencia ni la pereza, pero la confianza y la fe tienen que estar en el Señor. Dice aquí, todas las bestias del campo, todas las bestias venid y devorad, sus atalayas, ciegos son todos ellos, ignorantes, todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar. Esto es lo que no le gusta a la gente cuando se pronuncia esa palabra perro. Pues déjeme decirle que para el hebreo la palabra perro no es ofensivo. Ay, pero para nosotros los hispanos, ay, cuando dicen la palabra perro, perra, ay, qué dolor, qué dolor. Más dolor le han causado a Cristo de la gloria. Más dolor le han causado al Señor. Más dolor le causamos al Señor. ¿Sabe con qué? Con la desobediencia. Dice aquí, todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, porque el perro, cuando ve la amenaza, el animal del perro, cuando ve la amenaza, ladra. Y le anuncia a su amo que por allí hay un ladrón o por allí anda rondando un mal espíritu, pero que algo no está bien. Y ahí se da cuenta el amo que algo está pasando, porque en el pueblo hebreo el perro es compañero del pastor. Del pastor de pastores. Por eso la Biblia está diciendo aquí, perros mudos no pueden ladrar. Pero hoy en día, Dios mío, cuánta gente ha aparecido que se ofende, se molesta, pero más ofenden al Señor. Más ofenden al Señor. Dice, no pueden ladrar, soñolientos, echados. Aman el dormir y esos perros ansiosos de hartura, y los mismos pastores no supieron entender. ¿Quién lo está diciendo en la Biblia? ¿Quién lo dijo? El profeta Isaías, a quien el Señor le dio esta profecía. Lo está diciendo el profeta Isaías. Nada de estos profetas actuales. El profeta Isaías lo dijo, donde dice, y los pastores no supieron entender. Porque a veces hay pastores que creen que aquel que es su amigo no entienden que aquel que es su amigo es su verdadero enemigo. Y aquel que a veces consideran su enemigo, ese es su verdadero amigo. Dice aquí, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Isaías 56, 7, 11. El mismo Dios que salva a los humildes es el Dios que condena a los altivos, que condena a los soberbios, que condena a los desobedientes, que ya conocieron su palabra, ya gustaron de su gracia, pero que se vuelven, dice la palabra, como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada vuelve al lodo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo no sé por qué el Señor hasta aquí me hace hablar esas palabras, pero esas palabras están en la Biblia. Simplemente abra la Biblia, busque los pasajes que yo ya le dije y compruebe allí. Como yo siempre le digo, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios, créale al Espíritu Santo, a ese créale. Porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos, donde buscan la alforja del hermano, de la hermana y del ignorante. Buscan la bolsita de ellos y les dan ahí dulcecitos, les dan mentiritas para seguirse enriqueciendo. Dicen que aman a Cristo, pero el Señor los llama mercaderes. Así le llama el Señor, le llama mercaderes. Y el Señor sacó a los mercaderes del templo, como así un día el Señor va a enjuiciar toda esa gente que anda lucrando a través del nombre del Señor. Ay, que Dios les habla. Mentira, Dios no les habla, porque si Dios les hablara, dejaran toda su puerca vanidad. Dejaran su puercada de vanidad. Dejaran todo eso a cambio de Jesucristo de la gloria. La Biblia me dice a mí que hubo un Pablo que perdió todo a causa de Cristo, donde él dijo que lo echaba todo por basura a la causa de Cristo. No así hoy. No sucede así hoy. Cristo viene pronto.
Maranata. Cristo viene pronto. Habla la palabra del Señor a tu familia. Ora por ellos, intercede, porque el Señor viene más pronto de lo que menos le están esperando. Va a ser hasta la próxima. Dios le bendiga.